Los líderes de la guerra, en la parte del eje, Berlín, Roma, Tokio, estaba, pues ya lo conocen, ¿no? Necesita presentación. Este otro señor tampoco necesita presentación. Benito Mussolini. Y luego estaban Hirohito como emperador del imperio japonés, pero el verdaderamente ideólogo, el que tiene todo el desarrollo de ese Japón imperial. Japón se convierte también en una monarquía liberal, en una monarquía que tiene un cuerpo de gobierno. Hideki Tojo es, además de primer ministro, es el jefe de las Fuerzas Armadas del Imperio japonés. Es un terror, Hideki Tojo. O sea, toda la estrategia, o sea, muchas veces cuando se dice, ¿por qué a Hirohito no se le juzgó? Porque la verdad es que, aunque suena muy infantil y muy simplón, pero insisto, no nos podemos detener a profundidad, pero Hirohito fue como decir, pero es que yo no sabía lo que estaban haciendo. Y entonces pues dice, ¿cómo no pueden saber si eres el emperador? Pues no, el que verdaderamente es un terror es este señor. Ay, por allí les dejo de tarea, si quieren, ¿eh? Porque si quieren no dormir, mejor no lo vean. O sea, porque miren, estos señores son una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, del otro lado tenemos al señor Churchill, el gran estratega de la parte de los aliados. O sea, es muy importante la figura de Churchill porque pues tiene esa sangre fría y este poder de negociación y de convicción y de convocar a la gente. Es un personaje muy importante. Dentro de los aliados está Franklin Delano Roosevelt, me quedó aquí muy abajo en la diapositiva, y luego está el señor Stalin, que entrará como parte de los aliados. Al principio son bien cuates. O sea, al principio Stalin y Roosevelt y Churchill, pues sí, porque están invadidos. O sea, por un lado, o sea, los norteamericanos están en la guerra y pues necesitan estar aliados porque pues es parte de estos dos grandes enemigos, los japoneses y los alemanes, y al principio son amigos, o sea, son parte de los... Luego cuando vino la Guerra Fría, es un poco como decir, pues, ¿cómo que fueron aliados Stalin y Roosevelt y Estados Unidos y la URSS? Pues en la guerra sí. Y en en Francia son varios personajes, porque pues a lo que nos convoca el curso es a lo de Francia. Por un lado está Charles de Gaulle, que es el que se va a convertir en el comandante de la defensa de Francia, la Francia en el exilio, de la resistencia. Esa es la tercera Francia, la Francia de la resistencia. Y los dos personajes de la Francia de la resistencia, bueno, de hecho son tres. Los tres personajes de la Francia de la resistencia son Charles de Gaulle, Henry Giroud, ambos, como los estamos viendo, ataviados en sus uniformes, son generales, combatientes y personajes muy jóvenes durante la Primera Guerra Mundial. Ya después veremos la historia y las características del señor Charles de Gaulle cuando veamos cómo se configura la Quinta República. Nos detendremos a conocer un poco más a este gran personaje, tanto en altura como en características, y un personaje muy importante para la historia de Francia, pero se vuelve un personaje que va de alguna manera a exhortar a los franceses que se quedaron en Francia, tanto en la Francia invadida como en la Francia de Vichy,
a la resistencia. Por eso se conoce como la Francia de la Resistencia. Hay un cuerpo del ejército francés que va a poder replegarse en Gran Bretaña cuando es el desembarco de Normandía. El mayor desembarco, o sea, la mayor cantidad de soldados que pueden llevar a Reino Unido en ese que se conoce como el desembarco de Normandía entre el 8 y el 10 de mayo de 1940, que es cuando empieza la guerra en pleno. Parte de los soldados que pueden salvar son un cuerpo de soldados franceses y formaron ese pequeño cuerpo militar que tiene Charles de Gaulle. Los primeros meses, y aquí empiezo ya a comentar sobre la tercera Francia, la Francia de la Resistencia, Charles de Gaulle su trabajo fue a través de la BBC, de la radio de la BBC, llevar la onda para que los radios locales de Francia recibieran la señal y los discursos que hacía Charles de Gaulle para que resistieran, apelando al orgullo, a la identidad, a la historia, a la fuerza de los... O sea, es un personaje que en estos primeros meses de la resistencia no tiene una acción militar. Es una acción que es muy importante porque a partir de toda esa serie de exhortos surge otro personaje que se llama Jean Moulin. Y Jean Moulin se va a convertir en el efectivo en Francia para ir configurando a los miembros de la resistencia, porque comienza a existir, la resistencia no es un ejército, la resistencia es panaderos, albañiles, carteros, señoras, niños y niñas, y suena como señoras, niñas y niños, o sea, es una serie de gente que está en una especie como de espía, inmersos en esta Francia invadida o en la Francia de Vichy, saboteando. Por ejemplo, se enteran que va a venir el tren que trae, voy a inventar, las pistolas para X, y saben que el tren va a pasar por tal lugar, y entonces organizan entre 5 o 20 conseguir la pólvora, la roban, la llevan, y evidentemente todo tiene que ser a escondidas. Y por eso, bueno, se podría hacer una serie de chorrocientos mil capítulos de la resistencia de Francia, porque un capítulo se podría dedicar a esos que van a derrumbar el puente fulano. Y entonces, ¿cómo roban la pólvora? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo la ponen? ¿Cómo la aplican? ¿Cómo van a hacer que se detone para que cuando pase el tren, ¡pum!, el tren se caiga y no lleguen esos abastecimientos militares a X lugar? Y luego estaban los otros que convocaban a la huelga. Y eran como entes que aparecían y desaparecían y exhortaban a los de la fábrica para que tuvieran el valor y ¡pum!, les hacían una huelga, y era una huelga en la cual debían terminar N cantidad de ropa para llevarla a los frentes, evidentemente a los frentes alemanes, italianos, y hacían la huelga y no la terminaban. Y así, este señor Jean Moulin, pues es un personaje también importantísimo. Llegaron a estar en comunicación Charles de Gaulle y Moulin. Charles de Gaulle inicialmente estuvo en el Reino Unido. Tuvo su pequeño ejército, insisto, que no combatió. En la parte africana estuvo otro general que es Henry Giraud. Y este señor sí fue paulatinamente, de las personas que podían ir escapando y militares, fue formando otro cuerpo militar. El ejército francés, cuando empiezan las batallas y van a entrar primero por el sur de Italia, no es un gran ejército, pero lleva un cuerpo importante, o más bien una representación importante por toda esta resistencia, evidentemente a los lugares que iban llegando, ya cuando entran a Francia y van reconociendo a los miembros del ejército, era como, del ejército francés, era como decir, sí, son los buenos, apoyémoslo, pero nunca tendrán el gran ejército. Los grandes ejércitos serán los británicos
y los norteamericanos, los que irán entrando en territorio, pero sin Charles de Gaulle, con toda esta primera etapa en la cual convoca, convence, exhorta y verdaderamente desarrolla una red de la Francia de la resistencia con este señor que era el que organizaba. O sea, a él era el que llegaba y decía, y el que tenía como, pues, los espías que le decían que iba a venir fulanito dirigente y pum, que lo mataban. Pero el que se enteraba y al que le llegaba la información y el que sabía, era un poco como la misión imposible, era como el de, tu misión es acabar con fulanito de tal. Es este muchacho, al final lo captura la Gestapo, porque la Gestapo se entera que existe un Jean Moulin, lo empiezan a buscar, lo encuentran, lo capturan y lo matan. Pero ya para cuando esto ocurre, la resistencia está muy bien organizada. Y lo difícil de la resistencia es que es una guerrilla. Pero lo más difícil de la resistencia francesa, y es donde les digo que es esta tercera Francia, es que no los pueden identificar, porque a veces era la señora que vendía pan, que en realidad lo que hacía era pasar información y sabían que estaba esa señora en ese pueblo, que era la que, pues sí, vendía pan, pero que en realidad lo que hacía es que a través de ella se daban mensajes. Y entonces, pues no los podían localizar. Y se vuelve, por eso les digo, una historia verdaderamente para la serie de Netflix. No sé por qué no la han producido.